Yo quiero que abra conmigo su Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan comienza de la siguiente forma. Dice, en el principio la palabra, otra versión dice el verbo, pero la versión NTV dice la palabra ya existía, si los chicos lo quieren poner ahí. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, es decir, por medio de la palabra, y nada fue creada sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos. Espíritu Santo, te pido que hables a mi vida, que hables a mi espíritu, Señor, como tu palabra dice que es una espada, Señor, que entra hasta el corazón y lo más profundo del alma, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, ato y sujeto toda distracción. Ahora en el nombre de Jesús, todo lo que quiere distraer las mentes, serás libre en esta noche, serás libre en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Comienza el apóstol Juan diciendo que la palabra de Dios fue lo primero, que antes de que existan todas las cosas existió la palabra. Otra versión dice el verbo, ¿sabe? Porque hay dos traducciones, el verbo y la palabra, que para Dios significa exactamente lo mismo, porque cuando Dios dice algo es sinónimo de que Dios hace algo. Es que Dios, cuando da una promesa, significa que esa promesa tarde o temprano se va a cumplir. Es que cuando Dios habla se hace, Dios no miente. ¿Cuántos están entendiendo eso? Que cuando Dios dice, así se hace. Y comienza el apóstol diciendo que la palabra de Dios fue lo primero. Eso quiere decir, mis hermanos, que antes de todas las cosas Dios suelta una palabra. Eso significa, mi hermano, que antes de tu bendición Dios hablará la bendición. Desde que antes de la promesa Dios hablará una promesa. Si usted tiene una promesa, si usted tiene una palabra, significa que es la antesala para recibir la bendición de Dios. Que antes de que esa respuesta esté, primero está la palabra. Yo no sé si alguien tiene una promesa, una palabra en su vida, pero quiero decirte que antes de todas las cosas el Señor ya lo había hecho mediante su palabra. ¿Cuántos entienden esto? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. ¿Usted está entendiendo? Hebreos 4:12 dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra a lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor operó y hizo y habló primero la palabra y luego fueron hechas todas las cosas. Hay un poder especial cuando usted recibe y escucha una palabra, porque lo que Dios hace comienza en una palabra. ¿Alguien está entendiendo? Lo que Dios va a hacer en tu vida comienza con una palabra. El milagro en tu vida comenzará con una palabra. Debemos, como iglesia, como hijos de Dios, aprender a digerir, asimilar la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sabe? En Mateo 4 el Señor Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que el Señor Jesús entiende que la palabra de Dios tiene que ser un hábito. ¿Qué tiene que ser? Un hábito, pero dígalo con más ganas. Tiene que ser un hábito, una necesidad básica. Así como comer, usted necesita ser alimentado, su espíritu necesita ser alimentado. ¿Verdad que usted se lava los dientes todos los días? Quisiera creer, a algunos de los sábados por ahí le cuesta, pero usted no puede lavarse cada una semana los dientes, ¿verdad?
Porque es un hábito que usted tiene que tener en su salud, en su higiene. Así es con la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir de solamente un domingo cada 15 días, sino que digerir, entender, asimilar la palabra tiene que ser un hábito en tu vida, una necesidad básica. ¿Sabe? Cuando hay un síntoma de que alguien está enfermo, es que no come. ¿Usted sabía eso? Cuando una persona está enferma no tiene apetito, y así funciona en el mundo espiritual. Cuando una persona no se alimenta de la palabra, significa que su vida espiritual está corriendo peligro. Ay, ay, ay. Alguien que dice, bueno, yo ya no voy a la iglesia, no estoy escuchando, significa que tu vida espiritual está desnutrida, estás corriendo peligro. Pero alguien que tiene una vida en fe, su espíritu saludable, se alimenta de palabra, atiende la palabra, escucha la palabra, asimila la palabra, cree la palabra y practica la palabra. Yo no sé si hay alguien en esta noche que dice, la palabra de Dios es para mi vida. Hoy yo vengo a arrebatar una palabra, hoy yo vengo a buscar una palabra. Hoy yo vengo a capturar una palabra. Usted y yo necesitamos alimentarnos cada día con la palabra. La palabra de Dios tiene que ser una necesidad básica en tu vida. Cada vez que el pastor, cada domingo que él comparte una palabra, usted tiene que alimentar su espíritu. Usted no puede estar ahí, ¿verdad? Y hay gente que el pastor está predicando y Dios te tiene que cambiar, y Dios te tiene que cambiar. Y usted está así, en modo piloto, pensando en el partido de Boquita. La palabra es para el vecino, es para el de acá, pero nunca es para mí. Le corre la palabra como agua al pato, no lo moja, no lo... Pero yo quiero decirte, necesitamos aprender a alimentarnos de la palabra para nutrir nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que la palabra entra hasta lo más profundo. Eso significa que cuando usted toma una palabra, cuando usted entiende la palabra de Dios te va a cambiar. La palabra de Dios va a derribar argumentos de Satanás. La palabra de Dios va a transformar tu vida. La palabra de Dios va a crear. La palabra de Dios va a levantarte. La palabra de Dios va a redarguir. Te va a enseñar, te va a transformar, porque cuando alguien es expuesto con la palabra de Dios, todo comienza a cambiar en tu vida. Usted tiene que entender a tomar la palabra, a creer la palabra. La palabra de Dios puede levantarte, puede restaurarte, puede transformarte. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y sabe, hay una persona en la Biblia, hay un personaje que está en Lucas 7, que se encuentra con el Señor Jesús, y tenemos un ejemplo tan claro, porque dice Lucas 7, voy a leer la versión NTV, dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano, otra versión dice de un centurión, significa de un militar importante, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el oficial oyó, diga conmigo, oyó. Vamos a subrayar por ahí algunos verbos que son muy importantes en este texto. Usted preste atención a los verbos. Dice, cuando este oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Y de todo corazón le suplicaron a Jesús que le ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, porque ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Otra versión dice, ellos le insistieron. ¿Habrá alguien que tiene una fe insistente en esta noche? ¿Habrá alguien que tiene una fe para insistir? Dice, entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial les envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Y escuche esto, dice, tan solo pronuncia, diga conmigo, pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Ay, 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 ay. Esta persona está entendiendo que la palabra de Jesús tiene poder. No importa en dónde te encuentres, no importa en qué situación estés, la palabra de Dios. Cuando un hombre de Dios suelta una palabra y alguien cree esa palabra, tu vida, tu situación podrá ser transformada. Ay, 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 la enfermedad es sanada, los corazones son restaurados, porque cuando alguien se encuentra con la palabra de Jesús, todo comienza a cambiar. Ay, ay, ay.
Y sabe, sigue diciendo, dice, lo sé porque yo estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo lo tengo que decir. Diga conmigo, decir. Vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y así le digo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y les dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, lo encontraron completamente sano. Quiero decirte que si hoy la palabra de Dios irrumpe tu vida, si hoy te vas con una palabra de Dios, algo comenzará a cambiar en tu casa, algo comenzará a cambiar en tu familia. Un milagro de Dios se aproxima para los que saben apropiarse de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Pero todo comienza en el versículo 3 que dice, Él oyó la palabra. Todo milagro comienza, toda obra de Dios comienza cuando alguien escucha la palabra. ¿Saben? La gente se le acercaba a Jesús, los que estaban rengos, paralíticos, los ciegos, hasta los muertos se le acercaban a Jesús porque alguien había escuchado acerca de Jesús. Los leprosos habían escuchado acerca de Jesús y se iban a donde estaba Él. Es que todo milagro comienza cuando alguien escucha la palabra. Ay. Usted no está entendiendo. Es que el milagro comenzará cuando empieces a creer y a escuchar la palabra. Debemos aprender a oír la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El oír las noticias? No, ¿verdad? El oír los vecinos. El oír a la chusma del barrio. El oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios nos llenamos de fe. Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque estoy desanimado, estoy triste, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy enfermo. Justamente, mi hermano, usted tiene que ir a la iglesia porque cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando estás desanimado, es momento de escuchar la palabra de Dios. Es momento que tu espíritu se llene de la palabra de Dios. Es momento de llenarte de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Alguien tiene que entender en esta noche. Estás necesitando sanidad, estás necesitando ánimo, estás necesitando que tu vida cambie. ¿Será que es momento de comenzar a escuchar la palabra? Quiero preguntarte, ¿qué estás escuchando en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está tu ánimo, tu espíritu? Es el reflejo de lo que estás escuchando. Hay gente que dice, no, pastor, pero mi familia, mi casa, y nos pasamos escuchando malas noticias, malas críticas, y en tu casa se habla la crítica, y en tu casa se critica al pastor, y en tu casa se critica las ofrendas, y en tu casa se critica a todo el mundo. Lo que se escucha en tu casa es como viven en tu casa. Pero ¿será que habrá una mujer o un hombre de Dios en esta noche que diga, en mi casa se escucha y se habla la palabra de Dios? En mi casa escuchamos y servimos al Dios de los cielos. En mi casa hay promesas de Dios. En mi casa hay gente que sirve a Dios. En mi casa se habla la fe. Y sabe, escuchar no significa oír así como así, ¿verdad? Porque hay gente que viene aquí, oye, pero no entiende, no escucha. Pero sabe, es diferente oír que escuchar. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita, estúdialo, medítalo, entiéndelo, mastícalo en tu mente, de día y de noche. Y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás en todo lo que hagas y tendrás éxito. Hay gente que le gusta mucho la promesa, pero no le gusta la condición. Es que necesitamos digerir la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay gente que dice, uy, se viene y escucha el domingo, oh, pastor, qué linda persona, bueno, nos vamos ya a comer a McDonald's, el lunes nos olvidamos de todo, ¿verdad? Decimos cualquiera. El pastor habló acerca de tener paz y usted va ya el lunes, ya está los platos voladores, está gritando, se está peleando con su esposo, con su marido.
pero necesitamos digerir y atender y meditar en la palabra. Necesitamos entender, meditar y comprender la palabra. Es fundamental que escuchemos la palabra y que en nuestra casa se hable la palabra. Yo quiero preguntarte, ¿qué están escuchando otros de ti? Usted dice, yo quiero que mi familia se encuentre con Jesús, pero usted es el primero que critica, pero usted es el primero que se enoja, usted es el primero que se desanima, usted es el primero que cuando viene un problema se pone a llorar, se tira al piso. ¿Por qué, Señor? No, en mi casa, mis hijos, mi familia van a escuchar de mi boca fe, van a escuchar de mi boca promesas de Dios. En mi casa la gente, en mi barrio, en mi escuela la gente va a escuchar que de mí sale la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Yo hace un tiempo me contaron una noticia, una mala noticia, y me decían, ¿pero no te enteraste de esa noticia? No, la verdad que no. En mi casa no miramos noticieros. Esta persona me decía, ¿pero qué vivís en otro planeta? Sí, vivo. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Y que venga el que venga, y que suba lo que suba, y que pase lo que pase, nosotros creemos en la palabra de Dios para nosotros. Nosotros creemos en las promesas de Dios para nosotros. Ay, alguien tiene que entender que tu vida será diferente cuando camines por la palabra de Dios. ¿En qué planeta usted está viviendo? ¿En qué ciudad está viviendo? Yo no sé. Pero yo sé que tengo un Dios que todo lo puede. Y sabe, el versículo sigue diciendo, lo primero que hace ese hombre es oír. Diga conmigo, lo primero es oír. Lo segundo que hace este oficial es en el versículo 13. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos. Y este es el segundo punto. Es que cuando alguien escucha la palabra, enseguida acciona. Él cree la palabra y obedece la palabra. Él hizo la palabra. Yo quiero decirle, mi hermano, la palabra que sale de este lugar no es solamente para que usted se endulce los oídos, para que usted después rete a su marido. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? Para que usted ande por ahí, sino que la palabra es para accionar y para hacer y para practicar. Cuando alguien cree la palabra de todo corazón, eso significa que la pone en práctica. ¿Sabe? Nosotros a veces nos confundimos porque vemos que algunos lloran y le corre el rímel que parece ¿verdad? Y algunos se tiran el piso y uno dice, wow, ¿cuánto recibió este hermano? No, pero recibir la palabra es que quizá no se emocione mucho, pero sale de este lugar y comienza a practicar, y su vida comienza a ser diferente, y su vida comienza a ser distinta. Cuando alguien recibe la palabra, significa que la practica. Ay, alguien tiene que entender. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo la escuchen, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 2:14 dice que la fe sin obras es muerta, no sirve, no va. La fe, si no, usted no puede decir, yo creo en Dios, yo creo en esto, yo creo en la palabra, pero si no la pone en práctica, no le va a servir de mucho. Es por eso que hay cristianos que caminan en derrota, que caminan estancados, que no tienen respuesta, que no tienen resultados, porque usted sabe la palabra, pero no practica la palabra. Llegó el momento en tu vida, quiero decirte en esta noche, el Señor te trajo porque llegó el momento de vivir por la palabra, de caminar por la palabra, de creer la palabra y de activar tu fe, activar la palabra. Dice que primero la fe, decía el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, pero cuando viene la fe y usted escucha, lo segundo que tiene que hacer es ponerla en marcha. Usted tiene que activar su fe, usted tiene que creer la palabra. Y quiero desafiarte, mi hermano, a partir de hoy, que cada domingo, que cada miércoles, usted necesita empezar a creer la palabra. Usted necesita arrebatar la palabra, ¿verdad? El pastor contaba el otro día que había una persona que una vez vino a la reunión y cada que el pastor tiraba un bocadillo santo, ¿verdad?
tiraba una palabra y proclamaba así, como cortaba así. Y luego la pastora muy amablemente le dio un par de indicaciones y no lo vimos más todavía. Pero sabe, hasta los demonios y los brujos entienden el poder que hay en la palabra. Y la gente, y usted no puede estar apático, usted no puede estar quieto, usted no puede estar así como, bueno, ¿qué me importa? Usted tiene que comenzar a tomar la palabra para su vida. Cuando un hombre de Dios suelta una palabra, eso significa que tu vida puede cambiar. Eso significa que tu problema puede cambiar. Eso significa que una palabra de Dios puede sanarte, puede restaurarte, puede, alguien está entendiendo en esta noche, puede transformar tu situación. Alguien tiene que dar un aplauso a Jesús. Usted tiene que aprender a apropiarse de la palabra. Usted tiene que tomar la palabra, adueñarse de la promesa de Dios. La mujer de flujo de sangre, ella corrió entre la multitud. Ella no era apta, pero se acercó a Jesús con una necesidad y lo tocó. Y sabe, Jesús no oró por ella, Jesús no puso la mano por ella, Jesús ni siquiera dijo nada, pero ella tocó el manto y sacó su milagro de Jesús. Hay gente que tiene que aprender a recibir y a arrebatar la palabra de Dios. La mujer que se acercó a Jesús porque su hija estaba endemoniada y Jesús le dice que la promesa no era para los pueblos extranjeros, y ella se acerca con tanta intensidad y Jesús le termina diciendo: tu fe te ha sanado, te ha salvado. ¿Será que hay alguien que en esta noche tiene fe? ¿Será que hay alguien en esta noche que está escuchando la palabra con fe? Necesitas tener fe y expectativa de lo que vas a escuchar cada vez que sale una palabra de aquí. Usted tiene que venir con hambre, usted tiene que venir con una actitud violenta, usted tiene que venir con una actitud de recibir. Usted ya no está cansado de renegar siempre con los mismos problemas. Y va con el pastor fulano, y va con el seminario de Mengano, y va allá, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre el mismo problema, y siempre el mismo problema. Es que usted, mi hermano, en vez de ir detrás de las oraciones, tiene que ir detrás de la palabra, tomar la palabra y practicar la palabra. Cuando alguien escucha la palabra y activa la palabra en su vida, entonces comenzarás a vivir cambios, entonces habrá diferencias. Es que esas personas que supieron arrebatarle un milagro a Jesús, sabían que el que sanaba no era una imposición, no era una iglesia, era Jesús, era su palabra. Cuando Jesús sana al paralítico de Betesda y ese hombre estaba 38 años tirado en el piso, Él le dice, Él no lo toca, Él le dice: levántate y anda. Él suelta una palabra. Él pensó que Jesús iba a ponerle las manos, iba a orarle, pero Jesús no ora, Jesús no le pone las manos, Jesús le suelta la palabra. Y yo quiero decirte en esta noche, viniste a buscar un milagro, pero Dios te da una palabra que te levanta de tu lugar, que te hace caminar. Necesitamos aprender a caminar en pos de la palabra de Dios. Y Jesús, luego de compartir el sermón del monte, Él se encuentra con 10 leprosos y le dice: vayan y caminen, porque cuando empiecen a caminar van a empezar a sanarse. Es que usted no necesita que el pastor le ponga la mano en la cabeza, aunque gloria a Dios si Él te pone la mano en la cabeza, pero usted necesita empezar a entender la palabra y caminar por la palabra, entender la palabra, aplicar la palabra, practicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que este varón hizo es accionó y creyó en la palabra. Lo primero que hizo fue oyó la palabra. Lo segundo que hizo es accionó y creyó en la palabra. Y lo tercero que hizo en el versículo 7, quiero que me acompañe a leerlo, Lucas 7:7 dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo será sano. Yo quiero decirte que lo tercero que usted tiene que hacer es aprender a proclamar la palabra de Dios. El diablo, Satanás, quiere verte callado, arruinado, llorando, destruido. Satanás está interesado en cerrarte la boca.
a Satanás no le gusta que usted adore, a Satanás no le gusta que usted levante sus manos. Me acuerdo que cuando la palabra de Dios dice que Goliat fue a enfrentar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y estaban todos con miedo, callados. Y dice que todos los días, durante 40 años, él iba a amenazar al pueblo de Dios. Y Satanás, ¿sabe qué? Satanás es un experto en hacerte amenazas. Satanás es un experto mentiroso. Satanás te va a decir: no servís, estás enfermo, tus hijos van a fracasar, te vas a morir, esa enfermedad te va a frenar, no vas a poder. Pero a Satanás le gusta que los hijos de Dios estén callados. Calladito se te ve más bonito, diría. Pero ¿saben qué? Se levantó un muchachito. No era ni el más alto, ni el más rudo, no era el más grandote, no era el más instruido, pero era un muchacho lleno de la presencia de Dios, que enseguida respondió al desafío del diablo. Es que, mis hermanos, cuando Satanás viene a amenazarte, lo primero que tenemos que hacer es pronunciar, declarar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre ese problema. Vine a decirte en esta noche que llegó el momento en que puedas declarar la palabra de Dios sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre el Satanás, lo que quiera hacer. Usted tiene que comenzar a declarar la palabra de Dios. Yo y mi casa seremos salvos. Jehová Rafa es mi sanador, Jehová es mi proveedor. Alguien tiene que aprender a declarar la palabra en esta noche. Cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto, dice: si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, el Señor Jesús, le contesta: es que una amenaza del diablo usted no la puede pasar callado. Usted tiene que proclamar la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Usted tiene que entender que la palabra de Dios proclamada con su boca es un arma poderosa. Este hombre, este varón, no fue en busca de que Jesús le ponga las manos. Él no fue, ni siquiera fue a buscar a que Jesús vaya a su casa, porque hay gente que dice: no, pastor, lo que pasa es que la pastora tiene que venir a mi casa, tienen que hacerme liberación en mi casa, tienen que... No. Este hombre entendió que el milagro no estaba en una persona, el milagro estaba en la palabra de Dios. Dice: tan solo pronuncia la palabra y mi vida cambiará. Tan solo di la palabra y mi situación cambiará. Tan solo di la palabra y mi cuerpo sanará. Usted tiene que entender que hay poder en la palabra de Dios. El milagro no estaba en una visita, el milagro estaba en la palabra de Dios, en tomar la palabra, obedecerla y creerla. Lo que Jesús diga. Usted tiene que entender que este hombre tenía tanta fe y tanto entendimiento, que él entendió que solo basta con lo que Jesús ya dijo de mí. Es que no hacía falta que Jesús vaya. Para él lo que Jesús dijo ya era suficiente. Ante cualquier problema, dice que este muchacho se estaba por morir, pero si Jesús dijo y lanzó una palabra sobre ellos, significa que eso ya era suficiente. Yo no sé si usted tiene una palabra o una promesa de Dios en tu vida, pero quiero decirte, con la palabra de Dios para tu vida ya es suficiente, ya es más que suficiente. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores conforme a aquel que venció en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte que cuando uno entiende la palabra, eso ya es más que suficiente. Cuando hay una orden del Señor, cuando hay un decreto, cuando hay una promesa, cuando hay una palabra sobre tu vida y una verdad, solamente resta obedecer. Cuando hay una promesa de Dios en tu vida y usted comienza a creer en esa promesa y a caminar. ¿Saben? Ellos se volvieron a su casa sin ver resultados. Ellos volvieron a su casa y no sabían, pero con una palabra de Dios bastó. Tenemos que aprender a caminar por la palabra y no por la vista, por la fe y no por lo que vemos. Debemos aprender a proclamar la verdad de Cristo ante cada situación en tu vida. Necesitamos aprender a confesar la palabra y entender que la palabra de Dios es una herramienta en tus manos. Yo quiero que te pongas de pie por un momento. Pero sabe, la palabra de Dios, la palabra en tu boca es una herramienta.
La palabra en tu boca es un arma. ¿Sabe? Proverbios 18:21 dice: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y cada uno tendrá consecuencias de lo que habla. Yo quiero decirte, ¿qué es lo que está pronunciando, proclamando tu boca? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y cuando el enemigo quiere atacarte, cuando Satanás quiere venir contra tu salud, contra tu economía, contra tus finanzas, contra tu familia, usted y yo tenemos un arma muy poderosa en nuestra boca. Usted y yo tenemos la palabra de Dios como un arma que mueve el mundo espiritual a tu favor. Un arma que es la palabra y la promesa de Dios. Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Yo no sé si la palabra de Dios está en tu corazón, en tu boca. Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos amados, ¿qué quiero decirte con esto? Que usted puede creer y decir que usted cree, pero llegó el momento de confesar y proclamar la palabra. A ese problema le vas a decir en el nombre de Jesús. A esa enfermedad llegó el momento de levantarte como un hombre de fe y aplicar lo que Dios te está diciendo en esta noche. Llegó ese momento de hablarle a esa enfermedad, de hablarle a esa familia, de hablarle a tus hijos, de hablarle a esa ladera, de hablarle a ese jefe. Yo no sé a quién tienes que hablarle, pero llegó el momento de proclamar la verdad de Cristo. Que la bendición viene para tu casa, que la transformación viene para tu casa, que el mejor tiempo viene para tu familia. Alguien tiene que celebrar a Jesús por los próximos 10 segundos. Yo quiero que le des tu adoración a Él.